¿no? ¿Qué es la depresión? Es una pregunta que hoy en día es muy habitual porque empleando una expresión que, aunque pueda parecer frívola, responde a la realidad, se puede decir que la depresión, o al menos el bajo estado de ánimo, está de moda, porque cada vez se ve más en la consulta, no solamente en psiquiatras y psicólogos, sino también en la de los médicos y otros especialistas. Se hable de ella está en boca de todos, incluido en medios de comunicación, hablada y escrita, y es una de las primeras causas de baja laboral, con la consecuente repercusión, no solo en la calidad de vida de quienes la presentan, sino también en el sistema productivo y económico. Pero pese a que se habla tanto de lo que es la depresión, es todavía un fenómeno no entendido, y lo demuestra la circunstancia en que en ocasiones se denomina bajo la etiqueta de depresión a aquello que no lo es. Entonces surge esta necesidad de responder a las preguntas de qué es la depresión, en qué consiste, cómo la podemos reconocer. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, eh, un trastorno afectivo, cognitivo, que tiene de tono pesimista todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Una persona que padece depresión ve el mundo de manera diferente. En consecuencia, también se comporta de forma distinta respecto de cuando no estaba deprimida. Cambian las actitudes y también su comportamiento. Hay una autora que es Russell que la describe como esa terrible soledad en la que una conciencia estremecida mira por encima del borde del mundo al abismo frío, fantasmal y sin vida. Entonces, para llegar a identificar una depresión con exactitud, es preciso saber entonces el lugar que ocupan estos síntomas y los signos más evidentes. Y los que se expresan con mayor frecuencia son el estado de ánimo deprimido, que es con tristeza y pesimismo, que como hemos dicho es el síntoma nuclear de la depresión. Tenemos la anedonia, que es la pérdida del placer en actividades que antes producían placer y que ahora pueden resultar indiferentes o incluso tediosos. Tenemos también la apatía o el desgano para realizar actividades cotidianas, las mínimas actividades, y la sensación de esto de no poder más. También en ocasiones puede haber llanto, simplemente ganas de llorar, aunque no llegue a hacerse efectivamente en la práctica. Una sensación de cansancio o fatiga mayor a la habitual y que no se corresponde con el esfuerzo que realizamos. Hay una ideación negativa y pesimista acerca del pasado, del presente y del futuro, así como sobre nosotros mismos, es decir, la baja autoestima también es un síntoma, y en ocasiones sobre las personas que también nos rodean, en especial los seres queridos. Entonces se puede decir que hay un cambio negativo en el modo de pensar, de enfocar lo que nos ocurre y lo que nos rodea respecto de cuando no estábamos deprimidos. Tenemos también dificultades en el sueño, que también la ansiedad y el estrés también son los mismos síntomas. Pueden producir también insomnio, eh, las alteraciones en el apetito, ya que en disminución del mismo o también comer en excesividad, falta de concentración, eh, perder la percepción del tiempo, no tener en cuenta cuánto tiempo pasó, perdernos en tiempo y espacio, ¿no? Hay un menor interés en las relaciones sociales y también en las sexuales, lo que puede traducirse en un progresivo apartamiento de los demás, incluida a nuestra propia pareja sentimental. Una persona que padece depresión está menos habladora, no charla como charlaba antes, menos comunicativa, aunque a la vez puede estar más necesitada de que los demás los escuchen, pero está como en esta ambivalencia de sentir y sentir que no nos comprenden, ¿no? Eh, Pareciera estar más concentrada en sí mismo, y la pérdida de deseos sexuales se manifiesta en ambos sexos, aunque suele ser más comentada espontáneamente por los hombres, que suelen quejarse de dificultades también en la erección o en la eyaculación, mientras que las mujeres comentan que no tienen deseo de mantener relaciones sexuales con su pareja y no experimentan la misma sensación que anteriormente sentía.
Y también los deseos de muerte, ¿no? Es uno de los más graves síntomas, que en las depresiones más leves pueden ser un deseo de desaparecer o de dormir y no despertar, de dejar de estar en el aquí y ahora, en el aquí y en el ahora, y en las depresiones más graves pueden presentarse intenciones auténticamente suicidas, con el consiguiente riesgo que conlleva que esto se lleve a la práctica y que finalmente suceda, ¿no? Y aunque no es propiamente un síntoma de la depresión, la ansiedad o el nerviosismo va asociado frecuentemente a ella. Un individuo que padece depresión puede sentirse inquieto, con desazón, al borde de que le va a dar algo, ¿no? Y además está comprobado que la ansiedad generalizada durante un periodo de tiempo más o menos extenso predispone a sufrir un cuadro depresivo. En la práctica clínica cada vez se observan con mayor frecuencia estos cuadros mixtos de ansiosos depresivos, en los que se dan a la vez y de manera entremezclada la ansiedad y el bajo estado de ánimo, ¿no? Y a veces la depresión también puede manifestarse por dolores o molestias que denominamos los síntomas psicosomáticos, que no se les encuentra una causa orgánica que los justifique, como los dolores de cabeza, mareos, el vértigo, las molestias difusas en la zona torácica, los trastornos digestivos, el estreñimiento, la diarrea. Al decir que no hay una lesión que explica esas molestias o dolores, no queremos decir que están inventando, ¿no?, estas personas que las experimentan. Son reales y están, pero la causa y su consecuencia también hay que buscarlos más en el psiquismo que en el organismo, ¿no? Tratar de resolver qué es lo que está pasando y, como decía Marianela, poner en palabras, ¿no? Es muy importante aquello que nos está sucediendo. Entonces, ¿a qué se debe la depresión? Es un tema también que es muy controvertido, y para que en la actualidad la ciencia todavía no tiene una respuesta que sea definitiva, porque la depresión también hay que contemplarla como una compleja interrelación de variables que son biológicas, psicológicas y socioculturales. Podemos decir que la depresión surge como una reacción a un acontecimiento específico o una serie de acontecimientos que van sucediendo, eh, adversos, ¿no?, de manera real y objetiva, o que el sujeto los ha vivido también de esa forma negativa subjetivamente, aunque para otra persona no tuvieran ese mismo significado negativo. Y acá está el acento de lo que llamamos las variables socioculturales. También hay otra variable de por qué ocurre la depresión, que no tiene que ver con estos factores socioculturales, sino más bien al papel importante que juega la aparición y el mantenimiento de las alteraciones neuroquímicas, ¿no?, del sujeto afectado. Hay una sustancia denominada neurotransmisor que interviene en la transmisión de los impulsos nerviosos y, por lo tanto, en el funcionamiento de todo el sistema nervioso central y en nuestras manifestaciones conductuales. Entonces, esta teoría explica que que reside en las variables biológicas y no en las socioculturales. Por lo tanto, podemos concluir que cuando surge una depresión puede o no haber lo que llamamos un acontecimiento o serie de acontecimientos que son desencadenantes, o bien que surja y no sabremos nunca por qué, ¿no? Tanto desde la psicología como desde la psiquiatría se han buscado estas diferentes explicaciones para dar respuesta a por qué se produce esta depresión, y hoy en día no hay que ver siempre el caso a caso, ¿no? Hay varias teorías psicológicas y hay una de Martin Seligman que me parecía atinado explicar, que es el denominado la indefensión aprendida o la impotencia aprendida. Se lo elaboró a partir de unos experimentos en laboratorios, primero con animales y posteriormente con los seres humanos, y estas investigaciones le permitieron llegar a la conclusión que cuando un sujeto se encuentra en una situación en la que nada puede hacer para conseguir el resultado que quieren llegar, y no pueden conseguir este resultado, se encuentran impotentes y desamparados, ¿no?
Y entonces el individuo se da cuenta que esa circunstancia se produce sin que él pueda predecir ni controlar esta respuesta que va a obtener, cayendo en un estado en el que acaba por concluir algo así como que no merece la pena que intente nada, no voy a tener el control y no puedo hacer nada para cambiarlo. Pero aún más interesante fue el descubrimiento que aproximadamente un tercio de los sujetos que intervinieron en el experimento no aprendían a sentirse impotentes e intentaban volver a recuperar el control de la situación en cuanto tenían otra oportunidad para revertirlo. Este hecho, que en apariencia contradecía la hipótesis que ya se había dado por válida, aportó información de una gran aplicación terapéutica para las depresiones, que por un lado es que hay un sujeto que tiene una resistencia a aprender, ¿no? Que se sienten impotentes y en consecuencia se deprimen, y hay otra parte de los sujetos que tienen esta resiliencia, ¿no? Y quieren sobrepasar y sin mantener el control. Y entonces hay otras investigaciones que le dan otro tipo de aplicaciones a lo que es la depresión en cuanto a la amplitud, que es, digamos, de las causas. Hay causas globales o universales o específicas, donde se atribuye a uno mismo el comportamiento todas las ocasiones, o solamente lo hace para esa ocasión en concreto y no lo generaliza a otras situaciones parecidas, ¿no? Después hay atribuciones internas, estables, pero esto lo vamos a pasar. Voy a leer acá el chat, a ver qué están Sí, hablando. hay varias personas que están preguntando cómo ayudar a una persona con depresión. Ok, a ver. Primero, ponernos en el lugar de la otra persona, eso lo que llamamos empatía, ¿no? Tratar de entender qué está sucediendo, situarnos en el contexto en que esa persona está pasando para poder nosotros comprender qué es lo que está pasando. Siempre eh, ayudar en el sentido de recomendar que vayan a instituciones, por ejemplo, eh, la que genera Edgardo estos de los espacios de consultoría, ¿no? Desde la escuela, por ejemplo, profesionales en consultorio que traten a esta depresión. No, va siempre en la voluntad de cada uno, ¿no? Se dice que la depresión es como subir una montaña donde podemos tener retrocesos y avances, pero siempre que tengamos voluntad y ayuda, siempre armar una red de contención es muy importante, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, que sepan que está sucediendo esta situación y que pongamos nosotros en palabras qué es lo que nos está sucediendo, preguntar, ¿no? Si ellos quieren ayuda, porque si nosotros nos estamos metiendo, van a generar una resistencia en que no se va a poder eh, recepcionar esta ayuda, ¿no? Y acompañar de la forma en que podamos. Eh, Eso les recomiendo, tratar de preguntar, aunque sea un mensajito, si no nos mandan nada, estás bien hoy, necesitas algo. Eh, y tener en cuenta también los síntomas, que no es que la persona está exagerando, realmente no se puede levantar de la cama, no tienen ganas de comer, y realmente es así. No es que uno cree a veces que está exagerando, pero no, no es así. Edgardo, ¿me querés seguir leyendo? Sí, están preguntando si es hereditario y por el otro lado, esto lo dijo Dalila, y por el otro lado Víctor dice, ¿qué piensan ustedes sobre los fármacos? ¿Será que se pueden buscar alternativas sin drogas, ya que estas pueden frenar, bajar, calmar la psicopatología, pero están generando una adicción? Sería como Exacto, curar por sí. un lado y enfermar por el otro. Por eso siempre es recomendable las dos cosas. Hay gente que no necesita el psicofármaco y hay gente que sí, pero además del psicofármaco se va acompañado con la terapia, con cualquier tipo de terapia que la persona eh, que sea atinado. A veces, no sé, hay muchas terapias psicológicas, pero quizás mindfulness, esto que hablamos de la respiración, siempre va acompañado del psicofármaco, porque no hacen magia, es la verdad.
y también genera esta adicción. Por eso tiene que haber siempre un profesional y seguir los pasos que el profesional nos diga, ¿no? Porque también con esta regulación de las dosis, de cuánto tomo, que si dejo de tomarlo porque no quiero tomarlo más porque me siento mejor, y no es así. Me siento mejor porque estoy haciendo las cosas bien, no es que tengo que dejar de tomarlas. ¿Es Y hereditaria? Hereditaria, sí, no, pregunta. te diría que no, no. Se da a través de situaciones que pueden ser reales o no, que pueden ser exageradas o no. Siempre ocurre un acontecimiento de muerte o pérdida también de algún objeto o persona, porque también podemos tener duelos por diferentes cosas. Este, yo leí un artículo de aquellos duelos que son prohibidos, ¿no? De duelos por pérdidas de amantes, por ejemplo, donde la persona pasa el duelo en soledad o duelos por otro tipo de enfermedades también, pero no, hereditario no. Bien. Y Puede por haber un último, estilo atribucional, pero no. bien. Por último dicen, ¿cuáles son, dice, mucha gente con depresión aparenta estar bien? ¿Cuáles son los indicios que la gente común pueda leer? Lorena nos dice. Y esta es una enfermedad muy silenciosa que en cuanto a la persona se ve espléndida, pero por dentro está pasando una depresión y que uno no lo puede creer, ¿no? También con esto de las redes sociales, Facebook, Instagram, se puede publicar cuestiones que decís qué feliz es esta persona y sin embargo no lo es, ¿no? A estar atenta, por ejemplo, a los cambios de peso, eh, la excesiva comida, digamos, eh, eso puede ser un síntoma que nosotros podemos darnos cuenta, sino el tipo de comunicación, si ha cambiado, si era verborrágica y no lo es, o verborrágico y no lo es. eh, a ese tipo de síntomas podemos estar atentos. Este, Bien. no sé si hay otra cosa más. No, por el momento no. No sé si alguien quiere habilitar el micrófono y quiere acotar algún comentario más. Yo quiero contar algo. Mm. Yo tuve ataque de pánico depresivo, y es como decía Marianela, ella iba contando todo y parecía que describía todo lo que a mí, los procesos que yo fui viviendo. Es verdad, te asusta mucho, no conoces lo que te está pasando, no sabes cómo reaccionar, y la psicóloga me ayudó a enfrentar, o sea, me ayudó a conocer lo que me estaba pasando, me ayudó a enfrentar, me ayudó cuando me agarraban esos ataques, esos nervios, me enseñó el tema de la respiración. Después me dijo que cuando algún familiar me hablara, me enfoque en eso, trate de salir de esa situación y, o sea, fui escuchando todo lo que ella me fue enseñando. Y bueno, y logré salir adelante. De hecho, yo le pedía que me dé una pastilla, pues yo pensaba que tomaba una pastilla y que me iba a curar, porque lo que quería era estar bien. Y ella me dijo que no necesitaba pastilla, que yo iba a salir adelante. Y fue así, fue así. Yo lo que destaco de esto es que el aprender a escuchar, el saber escuchar, este, eh, te saca adelante. Ponerle ganas y sobre todo aprender a escuchar lo que te dice el psicólogo o quien te esté atendiendo es muy importante para poder salir. Bien. Miriam, Verónica está levantando la mano y preguntaron también por el chat, Ana María dice, ¿puede aparecer por una enfermedad como por tiroides? Tenés silenciado, Paula.
silenciado, perdón, Ahí estaba está. hablando y estaba silenciada. Sí, muy atinado el comentario sobre hay tipos de medicamentos, ¿no? Como la corticoides también, que generan estos que neurotransmisores estén afectados. Por eso es muy importante cuando nos llega un caso de depresión, em, descartar que no sea algo orgánico, ¿no? Como nombré los corticoides o algunos anticonceptivos orales también producen depresión o síntomas depresivos. Algunos medicamentos de la hipertensión arterial y también lo que llamamos tan común, que yo padezco también, hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿sí? Ahí también, ahí estoy leyendo fibromialgia, perdón. Eso también genera síntomas depresivos que no precisamente son depresión. Así que es muy importante esto de recurrir a nuestro médico, que ellos también saben, nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra, que también nos asesore sobre lo que nos está pasando, porque pueden ser por otras cosas. Así que Sí. bueno. También ahí dicen dejar de fumar, ¿no es cierto? Cuando por ahí los síntomas de la abstinencia pueden ser confusos. Claro, sí, sí. Sí, claramente. Estos cambios así tan repentinos de rutinas, de dejar una adicción, ¿no? En estos programas de rehabilitación es muy importante las terapias como un pilar que nos ayuda, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta. Sí, Miriam está levantando la mano. ¿Podés habilitar tu micrófono, Miriam? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, No, quería hacer un comentario sobre todo lo que ella comentó. Yo padecí todo y cada uno de los síntomas que estuvo comentando a raíz del fallecimiento de mi esposo en el 2018. Tuve ataques de pánico, el último fue tremendo. Viajando en el subte, se me cerró literal, se me cerró como una cajita el subte y era como que me estaba por apretar. La sensación de muerte terrible, y mi sensación con la depresión era de que yo estaba parada y que la vida continuaba y todos seguían viviendo y yo veía la vida como una película. Y es muy feo, es algo horrible, es algo que no me gustaría que le pase a nadie. Y pude salí sola, busqué ayuda, me quisieron medicar, no quería medicarme, y bueno, aprendí a tejer, me anoté para hacer el curso de AT, después de OCT, ahora estoy cursando psicología social y bueno, ocupé mi cabeza en eso. Y sí, es horrible, la depresión es horrible. Bueno, nada, solamente eso, que muchas gracias y la verdad que es sanador también escuchar y entender de que no estaba loca, porque a veces pensaba que estaba loca, que me estaba volviendo loca por todo lo que sentía, pero bueno, nada, solamente eso, brindar mi testimonio y nada más. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Miriam. Mucha gente dice, bueno, hay apoyo con los diferentes flores de Bach, California, cannabis, etcétera. Están planteando tal vez terapias alternativas. ¿Qué opinión hay acerca de esto, Paula o Sí, Marianela? todo es bienvenido. Todo tipo de terapias es bienvenida, porque lo que a un sujeto le puede servir, al otro no. Entonces, tiene que ver con nuestro estilo también de vida, ¿no? Y esto de ser permeable a probar todo, porque en un momento así de desesperación uno recurre a cualquier cosa. Y si eso nos sana, bienvenido sea. Muy bien. Después dice, tal vez el hecho de padecer una enfermedad grave o no induce a la persona a caer en depresión. El miedo, la incertidumbre muchas veces juegan en contra, dice Débora. Sí, exacto. Sí. Enfermedades terminales, por ejemplo, sin lugar a dudas, donde
uno se empieza a replantear, ¿no? Este miedo también de decir o no a los familiares, está como en una crisis existencial realmente importante, y que sí, por eso se requiere siempre del apoyo de nuestros familiares, que ellos sepan, porque ellos también tienen el derecho a saber lo que nos está sucediendo, para que nos puedan acompañar y nos puedan ayudar, y también en la ayuda de los profesionales. Bien, y lo que plantearon también, lo que dijeron fue, me interesó la pregunta sobre la niñez, blanco, depresión, niñez y depresión. Sí, es un tema muy interesante el de la niñez y la depresión. Los niños padecen depresión también, pero los síntomas son muy diferentes. Ellos no se expresan como nosotros podemos expresarnos, de decir, hoy estoy mal. Se traducen en irritabilidad, mal comportamiento, mal rendimiento escolar. Es un mundo que no está muy explorado, pero también se suicidan los niños por depresión, es algo muy doloroso, es un tema muy tabú también, que muchos profesionales ni siquiera lo mencionan, pero esto sucede. Y nosotros como familiares o padres de estos niños tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo, escucharlos, creer todo lo que los nenes nos dicen, los niños. em, y nada, tener en cuenta los síntomas, ¿no? El cambio de apetito, la irritabilidad, la falta de atención o la hiperactividad. El rendimiento escolar es de lo más fundamental, porque los niños en la escuela suelen eh, ahí expresar, ¿no? Lo que sienten a sus docentes, por eso los docentes también tienen que estar muy atentos, o a sus compañeros de clase, eh, o a los directivos. Así que sí, la depresión en niños es un tema muy, muy, muy doloroso y que tiene que ser más explorado. Exacto. Después pregunta Rosana, ¿hay depresiones crónicas? Se pueden extender mucho en el tiempo si no es tratado, y eso no quiere decir que sea crónico. Puede ser crónico durante mucho tiempo, pero si es tratado y hay voluntad, como decimos siempre, y hay voluntad de la persona, eso deja de ser crónico y la persona vuelve a la rutina que anteriormente tenía. Exacto. Nos quedan algunos minutos, no sé si quieren seguir con la exposición. Sí, mencionar que también que en la mujer también ocurren algunas situaciones que son vitales, que se pueden calificar como delicadas, como la depresión posparto, ¿no? Que acá nuestras doulas nos pueden, nos pueden dar una mano con respecto a lo que es el cambio hormonal que sucede en la mujer, ¿no? Y estos llantos repentinos, que no siempre es depresión, sino que también tiene que ver con estos neurotransmisores que nos alteran todo este sistema nervioso. También el periodo que sucede en el abandono de los hijos del hogar, ¿no? El síndrome del nido vacío. Hay también más posibilidad de que surja la depresión. Así que, bueno, también hay depresiones que pueden agravarse aún en los periodos de la perimenopausia y en la menopausia, también debido a la influencia de los cambios hormonales y a la disminución de los estrógenos y las otras cosas que nos están sucediendo. No sé si, Edgardo, hay algún otro aporte, alguien que quiera. Sí, Dalila dice, la educación sexual integral muy importante, ¿sí? Para poder abarcar el eje afectivo en la parte, ¿no es cierto?, de la enseñanza y, digamos, la responsabilidad y el acompañamiento y seguimiento del equipo docente. ¿Alguien más quiere aprovechar a dar algún comentario o alguna consulta en estos últimos 9 minutos y pasamos con el mismo link a la última parte? Sí, yo quería preguntar Sí. Hola. a Paula. Sí, quería preguntarle a Paula, ¿qué diferencia hay entre la tristeza y la depresión? Es decir, cuando yo sé que estoy triste, pero no estoy deprimida, o las dos cosas van de la mano.
Sí, la tristeza es el principal síntoma, ¿no?, de la depresión, pero la tristeza se puede extender durante días, incluso semanas, pero no precisamente estar las 24 horas del día triste, o sentir esta apatía o la anedonia, estas ganas de no hacer estas cosas que yo hacía antes que me causaban satisfacción, que ahora ya no, me parecen tediosas. Estos son los síntomas de depresión, que es un síndrome que es un, un cúmulo de síntomas. Solamente tristeza es eso, tristeza. Hay que estar Perfecto. atentos a otros síntomas. El cambio de Y la, de- apetito, que estuvimos hablando. y la Sí. depresión puede ser cosas que uno viene trayendo del pasado y que no podemos solucionarlo y por eso volvemos a sacar siempre en lo mismo hasta no cerrar Exacto, ese... estos duelos no resueltos o estos duelos que no se han ni siquiera iniciado, ¿no? Uno a veces no da lugar a estar triste o a poner en palabras y darnos una pausa para pensar lo que nos está pasando y esto fuerte que nos ha pasado, porque ni nosotros mismos podemos sobrellevar esta carga. Por eso es importante realizar los duelos, y esto que nombraba Marianela es muy importante, esto de, por ejemplo, los velatorios de ahora, que esta es la certeza que nuestro eh, familiar o lo que sea, que nuestro pariente no va a volver, pero al no tener esto, al no tener la imagen en el velatorio, genera otro tipo de pensamientos que son erróneos, y ahí empieza el duelo que no está resuelto, estas ideas que son nuestra imaginación, que esto genera y van pasando los años, pero resulta esto tan doloroso que no lo podemos resolver con nosotros mismos, por eso tenemos que recurrir a un profesional. A Víctor hace un aporte que dice: cuando falla el mecanismo que transforma la pérdida en recuerdo, se instala el fantasma de la depresión. El depresivo se vincula con un fantasma que es alguien que está y no está, como queda abrazado a lo perdido y pierde los brazos para vincularse con personas reales, vive en el pasado. Exacto. Y Viven en el pasado, en el acontecimiento, ¿no?, que produce la causa de la depresión. Quizás a muchos nos ha pasado de hablar con gente que sigue hablando del mismo acontecimiento siempre, 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 y no puede avanzar y no puede avanzar. Eh, Suele ocurrir, ¿no?, en fallecimientos más que nada, y en cosas que no están resueltas. dice ¿Le puedo hacer una Sebastián. pregunta, Paula? Sí, Miriam. No, perdón, ¿quién habló? Yo, Brenda, es mi papá y mi mamá, Gladys Fabián. Sí, Brenda. Sí, Escúchame, yo tengo a mi abuela que falleció, ¿no? Tenía los mismos síntomas que yo. O sea, se perdía, o sea, iba a todos lados porque necesitaba, porque ella también tuvo ataque de pánico, pero en esa época mucho no se decía, era como un tabú. Y ella también se perdía. Pero ¿qué pasaba? Nosotros, ella y yo, nos encontrábamos y recordábamos lo que pasaba, porque yo también me estoy perdiendo en estos tiempos, ¿no? ¿Puede ser hereditario eso? Porque a mi abuela y a mí nos pasó exactamente lo mismo. Paula. puede haber factores que nos predispongan. ¿Cómo iba avanzando? Sí, puede haber factores que nos predispongan, pero no precisamente tiene que ser hereditario. No es si mi madre o mi abuela ha tenido depresión, yo voy a tenerlo. No es 100% así. Bien. Dice Sebastián, si pasaste algo de chico, ¿puede provocar una depresión cuando sos adulto? Claro, sí. Sí, porque como veníamos nombrando y diciendo, estas cuestiones que no están resueltas y que no pudimos poner en palabras, no podemos exteriorizar por lo doloroso que es, de grandes volvemos como a este inconsciente nos quiere poner a prueba siempre, y bueno, y
eso culmina en muchas cosas, en muchas patologías, entre ellas la depresión. Bien, y Valeria dice, eso sería psicomatizar, ¿no? Adueñarse de la enfermedad. Sí, las enfermedades psicosomáticas son las que se producen a raíz de otra cosa, ¿no? Esto que nosotros sentimos de estreñimiento o diarrea, el dolor de cabeza, estos síntomas son los psicosomáticos. Hola, discúlpame que te moleste, ¿no? Pero te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué nos perdemos? Puede ser por muchísimas causas. Muchísimas causas. Eso, si te ocurre y muy, muy seguidamente, tenés que consultarlo con el profesional y sacarte todas las dudas con tu profesional y ver, no en tu historia, qué está sucediendo para poder revertirlo y poder trabajar con eso. Pero pueden ser muchísimas causas. Esto que planteaba ella, ¿no es cierto?, sobre el tema de su abuela y ella que tienen mismos síntomas, también podemos entenderlo dentro de un contexto del grupo familiar, en la cual las formas de vincularse se van transmitiendo de padre a hijo, de hijo a los que siguen, y bueno, por ahí es como que puede darse en esa historia vincular familiar, por ahí situaciones de depresión, porque hay como un mismo mecanismo de vinculación. Claro. Bien. Claro, exacto. Nos quedan ya casi 1 minutito y medio. Seguiría la exposición en la última parte, ¿verdad, Paula? Sí, esquizofrenia con Marianela. Quisiera cerrar con la idea de esto, que con la voluntad y esta red de contención con nuestros profesionales familiares se puede combatir la depresión, ¿no? Y que quede como algo que ya pasó, pero siempre teniendo nuestra mayor voluntad, las ganas de querer estar mejor, sí se puede revertir. Sí, no es algo crónico, ¿no? Eso no queremos que suceda. Siempre hay que en el mejor de los casos, hacernos cargo de lo que nos está sucediendo y lo que ya pasó. También solucionarlo y revertirlo. Que esto se puede superar, no es algo que no se puede superar. ¿Sí? Excelente, Paula. Realmente muchos son los comentarios del agradecimiento y de la buena exposición que has dado. Ahora en la última parte entramos con el mismo link. Va a exponer entonces Marianela el tema de esquizofrenia. Esquizofrenia. Perfecto. Esperamos ahí se corte entonces. O si alguien quiere comentar otra cosita. Ya se va a Sí, cortar, ya se va a cortar.